Hola, buenas tardes. Soy Valeria Velasco Aguilar, residente de tercer año de Imagenología Diagnóstica y Terapéutica del Hospital General La Raza. Me corresponde dar el tema de hígado 1, así que vamos a comenzar. Este es el temario. Durante la clase vamos a abarcar temas sobre infecciones y enfermedades parenquimatosas del hígado. En cuanto a las infecciones hepáticas, vamos a comenzar con el tema de hepatitis viral. La hepatitis viral se define como una enfermedad infecciosa viral difusa del hígado, que ocasiona inflamación y necrosis hepatocelular. Los principales agentes etiológicos son los virus de la hepatitis A, B, C, D y E, aunque también pueden producirse por Coxsackie, Epstein-Barr, citomegalovirus y herpes simplex. De acuerdo a su tiempo de evolución, se va a dividir en aguda cuando los síntomas han tenido una duración de menos de 6 meses y crónica cuando han sido por más de 6 meses. Los virus de la hepatitis A y E se transmiten por vía fecal-oral, como lo podemos observar en esta tabla, a diferencia del virus de la hepatitis B, C y D, que se transmite de forma parenteral, sexual o perinatal. Los que tienden a cronificar son los virus B y C, de los cuales el que tiene un mayor potencial para producir cáncer es el tipo B. Sin embargo, como hay una vacuna para este tipo de virus, es más común ver que se desarrolle cáncer a partir de un virus de hepatitis C. Esto aun cuando este mismo tiene un menor potencial oncogénico que el tipo B. ¿Y cómo nos van a llegar los pacientes? La mayoría van a ser asintomáticos. De aquellos que sí tengan síntomas se van a presentar desde dolor, hepatomegalia, ictericia y fiebre, hasta la encefalopatía e incluso una falla hepática fulminante. En cuanto a los laboratorios, destacan la elevación de transaminasas por arriba de 1000 unidades internacionales por litro, esto en casos agudos. Cabe destacar que el diagnóstico definitivo se realiza mediante el panel viral, es decir, los estudios de imagen son poco específicos y únicamente nos van a ayudar a descartar otros diagnósticos que puedan ocasionar este mismo cuadro clínico, como por ejemplo enfermedad metastásica, cirrosis o colestasis. Por ultrasonido, uno de los datos que veremos en infección viral aguda es la hepatomegalia, para la cual tenemos tanto signos directos como indirectos. Dentro de los signos directos, la medida que se ha visto que es más fiable y es la más utilizada es el eje longitudinal máximo, obtenido en la línea medio clavicular y el cual en promedio no debe sobrepasar los 150 milímetros. Sin embargo, como lo podemos ver en esta tabla, esta medida va a ir aumentando conforme aumenta la edad de los pacientes. También hay que tener en cuenta a la población pediátrica y aquí les dejo una tabla con los percentiles de acuerdo a la edad para que la puedan consultar en caso de que la requieran. Como dato indirecto de hepatomegalia podemos encontrar una extensión del borde inferior del lóbulo derecho por debajo del polo inferior renal. En esta primera imagen de ultrasonido vemos un estudio normal en el cual el borde inferior hepático no sobrepasa el polo inferior del riñón, a diferencia de esta segunda imagen en la cual el lóbulo hepático se extiende más allá del polo inferior del riñón. Esto en un paciente con hepatomegalia. Otro signo indirecto es el aumento del ángulo del borde libre hepático, ya sea del lóbulo derecho o del lóbulo izquierdo. En estas imágenes de ultrasonido vemos del lado izquierdo un hígado de tamaño habitual con sus ángulos agudos conservados, a diferencia de la imagen del lado derecho en donde observamos que este ángulo agudo se ha perdido e incluso también podemos ver cómo su punta es ahora redondeada, esto en un paciente con hepatomegalia. En la hepatitis viral también podemos encontrar una disminución de la ecogenicidad del parénquima hepático de manera difusa, la cual va a contrastar con un aumento de la ecogenicidad de la pared de los vasos portales, lo cual va a dar como resultado
un patrón de cielo estrellado, el cual podemos observar en la primera imagen de ultrasonido en escala de grises con transductor convexo, que muestra un patrón en cielo estrellado, al cual también se le llama patrón centrolobulillar, y es importante tener en cuenta que este patrón tiene una baja sensibilidad y no es patognomónico de hepatitis viral, ya que también lo podemos encontrar en pacientes con falla cardíaca congestiva, leucemia o linfoma de Burkitt, entre otros. Los pacientes con hepatitis viral también pueden presentar un engrosamiento de la pared de la vesícula. Este engrosamiento no se va a acompañar de ningún otro dato de colecistitis aguda, como en este ejemplo de la imagen de la derecha, en un ultrasonido en escala de grises, donde observamos un importante engrosamiento de la pared de la vesícula biliar, así como también edema perivesicular. Recordemos que se considera engrosada la pared a partir de 3 milímetros. A la exploración Doppler veremos un aumento del pico sistólico de la arteria hepática mayor a 100 centímetros sobre segundo, recordando que lo normal es hasta 60. En este ejemplo de la imagen de la derecha estamos observando un ultrasonido de hígado con la aplicación de Doppler espectral a la arteria hepática, en la cual observamos una velocidad pico sistólica de 121 centímetros sobre segundo, esto en un paciente con hepatitis viral por virus de la hepatitis A. Por tomografía, los datos que podemos encontrar van a ser igualmente hepatomegalia, edema periportal o perivesicular, así como un realce hepático heterogéneo, debido a que encontraremos lesiones hipodensas en relación a las áreas de necrosis debido al daño hepático que causan estas infecciones, e incluso también ascitis líquido libre. En este caso tenemos una tomografía en adquisición transversal de abdomen con medio de contraste, en la cual observamos un importante engrosamiento de la vesícula biliar con edema perivesicular y debido a esto su lumen está colapsado. En ese mismo paciente, pero en una reconstrucción coronal, observamos cómo cursa con hepatomegalia. Observen cómo el hígado sobrepasa la línea medio clavicular izquierda e incluso contacta con el vaso. Asimismo, podemos ver edema periportal, que son estas líneas hipodensas que rodean a los vasos portales, que les hacen como un contorno hipodenso. Esto es el edema periportal. Y vemos nuevamente el edema perivesicular y el engrosamiento de su pared. Esto en un paciente con hepatitis viral. Por resonancia magnética vamos a poder ver igualmente el edema periportal y perivesicular, así como zonas de necrosis hepática, las cuales se van a observar como áreas hipointensas en T1 que no van a presentar incremento en la intensidad de señal tras la administración de medio de contraste. En este caso tenemos un ejemplo de una resonancia magnética de abdomen en adquisición coronal enfatizada en T2, la cual podemos observar que hay un colapso de la luz de la vesícula biliar, esto debido a un importante edema perivesicular. Recordemos que el edema lo vamos a observar hiperintenso en T2 e hipointenso en T1. Vamos a continuar con el tema de candidiasis hepática. Se va a definir como una infección oportunista fúngica invasiva que afecta generalmente tanto el hígado como el vaso de manera simultánea. Se da en pacientes inmunocomprometidos y el hongo va a llegar al hígado a través de diseminación hematógena por la circulación portal. El principal agente etiológico es Candida albicans, que es el más frecuente, y va a causar microabscesos hepáticos, los cuales van a dar a los pacientes una mortalidad de hasta el 30%.
El cuadro clínico consiste en un paciente inmunocomprometido que tiene fiebre de origen desconocido que no responde a tratamiento antibiótico, dolor en hipocondrio derecho, así como síntomas gastrointestinales inespecíficos. Para su diagnóstico definitivo, se requiere una PCR positiva para Cándida o antígenos de galactomanano. Esto debido a que los cultivos solo son positivos en la mitad de los pacientes con infección por Cándida. Por ultrasonido existen 4 patrones característicos. El primero se denomina rueda dentro de rueda y consiste en una lesión con centro hipoecogénico que corresponde a necrosis, rodeado por un anillo hiperecogénico que corresponde a células inflamatorias que están rodeando esa necrosis y por último un halo hipoecogénico que va a corresponder a fibrosis. Esta lesión nos habla de un estadio temprano de la enfermedad. El siguiente patrón se denomina ojo de buey, el cual nos habla de una infección activa y consiste en una lesión con centro ecogénico que corresponde a células inflamatorias con un halo hipoecogénico que corresponde a fibrosis. Para fines prácticos es igual que el patrón anterior de rueda dentro de rueda, pero sin el centro de necrosis. Normalmente las lesiones van a medir de 1 a 4 centímetros. Los nódulos hipoecogénicos constituyen el patrón más común en los pacientes con candidiasis hepática y nos habla de la fibrosis que queda en un área donde anteriormente hubo inflamación. El tema con estas lesiones es que no son específicas y pueden simular linfoma o metástasis. En este ejemplo de ultrasonido en escala de grises con transductor convexo, observamos señalados con las flechas huecas lesiones ovoides definidas hipoecogénicas homogéneas en relación a nódulos hipoecogénicos, los cuales alternan con lesiones con patrón en ojo de buey señalados con flechas delgadas. Esto nos indica que en un mismo paciente podemos encontrar lesiones en diferentes estadios de la enfermedad. Por último, el patrón de focos ecogénicos, que nos habla de una fase de resolución. Lo vamos a ver como en este ejemplo de un ultrasonido en escala de grises de hígado, en donde se observan múltiples imágenes puntiformes ecogénicas distribuidas de manera difusa, las cuales nos hablan de áreas de cicatrización. Estas lesiones pueden llegar a tener sombra acústica posterior cuando presentan calcificación. Por tomografía, los datos que vamos a ver van a ser lesiones redondas, pequeñas hipodensas que van a estar distribuidas de manera difusa con el llamado patrón miliar, lo cual nos va a hablar de las zonas de necrosis causadas por los microabscesos. Como ya comentamos, el otro órgano que generalmente se afecta es el vaso, por lo que vamos a poder encontrar lesiones de similares características en el parénquima esplénico, como en este caso de una tomografía en adquisición transversal de abdomen con medio de contraste intravenoso en el cual observamos múltiples lesiones redondas, definidas hipodensas, distribuidas de manera difusa tanto en el parénquima hepático como en el esplénico. Tras la administración de medio de contraste también se pueden llegar a observar lesiones con patrón de rueda dentro de rueda, similar al que vimos en ultrasonido. En este ejemplo tenemos una tomografía transversal de abdomen con administración de medio de contraste en el cual observamos una lesión con centro hipodenso que va a estar cubierto por un halo hiperdenso y a su vez va a estar rodeada por un anillo hipodenso en relación al patrón de rueda dentro de rueda. La resonancia magnética es el mejor método para detectar focos fúngicos. Tiene una sensibilidad del 100% y una especificidad del 96%. Lo que vamos a observar van a ser lesiones nodulares que en T2 se van a ver hiperintensas y en T1 hipointensas, con un incremento en la intensidad de señal posterior a la administración de gadolinio.
En esta resonancia magnética enfatizada en T1 con supresión grasa, observamos algunas lesiones redondas hipointensas que están señaladas con las cabezas de flecha. Sin embargo, observamos que al administrar gadolínio se hacen evidentes un mayor número de lesiones que no veíamos en el T1 simple y las cuales presentan un incremento en la intensidad de señal. En esta secuencia de difusión, al tratarse de microabscesos y tener un contenido viscoso, van a presentar restricción a la difusión. En este caso tenemos una secuencia de difusión del valor de B, en el cual se observan múltiples imágenes hiperintensas, lo cual corresponde a lesiones con restricción a la difusión debido a candidiasis hepática. El siguiente tema es el absceso hepático piógeno. Se define como una acumulación localizada de pus en el hígado debido a una infección bacteriana, la cual va a causar destrucción del parénquima hepático. Es polimicrobiana, siendo los agentes más frecuentemente involucrados E. coli y Klebsiella. 90% de los abscesos hepáticos a nivel mundial son de etiología piógena. Sin embargo, en México es la segunda causa de absceso, siendo superado por la etiología parasitaria. Existen 5 rutas de infección. Tenemos la biliar, que es por colangitis ascendente, la portal o también llamada pileflebitis, que es la más común y es secundaria a procesos inflamatorios como diverticulitis, apendicitis. Está también la extensión hematógena a través de la arteria hepática por secundario a septicemia, la extensión directa como por perforación de alguna úlcera gástrica o duodenal y la traumática. Aquí es importante destacar que los abscesos que se originan por una vía portal generalmente van a ser únicos y grandes, a diferencia de los que se originan a través de la arteria hepática, que serán múltiples y pequeños que van a confluir en uno solo. La localización más frecuente de los abscesos hepáticos piógenos va a ser el lóbulo derecho, hasta en un 65%. Sin embargo, también se pueden presentar del lado izquierdo o incluso en ambos lóbulos. Los pacientes se presentan con dolor en cuadrante superior derecho, anorexia, malestar general y fiebre. En cuanto a los laboratorios, van a tener leucocitosis, anemia normocítica normocrómica, hipoalbuminemia y elevación de las transaminasas. Por ultrasonido lo veremos como una lesión redonda u ovoide con bordes definidos e irregulares que puede tener una pared hiperecogénica. La ecogenicidad del contenido varía de acuerdo a su composición. Lo más frecuente es que sean anecoicos hasta en un 50%, hipoecogénicos en 25% e hiperecogénicos en el otro 25%. Pueden llegar a presentar sombra acústica posterior, así como focos ecogénicos que proyectan sombra sucia en relación a gas. En esta imagen de ultrasonido en escala de grises con transductor convexo observamos una lesión ovoide hipoecogénica de bordes lobulados que se encuentra en el lóbulo derecho del hígado, la cual es heterogénea debido a septos internos ecogénicos y detritus. Esto en relación a un paciente con absceso hepático piógeno. En este ejemplo de un ultrasonido en escala de grises con aplicación de Doppler color, observamos una lesión ovoide de bordes lobulados definidos, predominantemente hipoecogénica que alterna con septos hiperecogénicos señalados con la flecha blanca. Aquí destaca la ausencia de vascularidad dentro de la lesión. La tomografía es el mejor método de imagen para evaluar el absceso hepático piógeno. Lo vamos a ver como una lesión hipodensa multiseptada o como múltiples lesiones que confluyen para formar una lesión más grande. Esto le va a dar la apariencia de racimos. Con el medio de contraste podemos observar el signo de la doble diana, así como el realce heterogéneo del hígado
debido a efecto de volumen del absceso sobre la vascularidad. En esta imagen de tomografía transversal de abdomen con medio de contraste intravenoso, observamos una lesión en el lóbulo derecho, la cual es lobulada, hipodensa, y observamos pequeñas lesiones satélite en relación a un paciente con absceso hepático piógeno. En este ejemplo vemos igualmente una tomografía transversal de abdomen con medio de contraste intravenoso, en la cual observamos una lesión hipodensa multiseptada. Estos septos presentaron reforzamiento y vemos una apariencia como en racimos. En este último ejemplo observamos el signo de la doble diana, el cual consiste en un centro hipodenso que corresponde a la necrosis, un halo hiperdenso que va a presentar reforzamiento con el medio de contraste y corresponde a la pared del absceso, y por último un anillo que va a rodear a esa lesión hipodenso, el cual va a representar el parénquima hepático edematizado. En resonancia magnética lo vamos a ver como una lesión hipointensa en T1 e hiperintensa en T2, con edema perilesional y que va a presentar un incremento en la intensidad de señal periférico, así como restricción a la difusión. En este caso, observamos una resonancia magnética de abdomen ponderada en T2, en la cual vemos en el lóbulo hepático derecho una lesión ovoide lobulada bien definida, hiperintensa. Se observa heterogénea debido a múltiples septos internos. La imagen de abajo corresponde a una resonancia enfatizada en T1 con supresión grasa y con administración de medio de contraste, en la cual observamos una lesión hipointensa con múltiples septos, los cuales presentaron incremento en la intensidad de su señal. Esto en un paciente con absceso hepático piógeno. Pasaremos al tema de absceso hepático amebiano. El absceso hepático amebiano es igualmente una acumulación de pus que va a causar destrucción del parénquima. En esta ocasión el agente etiológico va a ser entamoeba histolítica y el absceso va a constituir la complicación extraintestinal más frecuente de la amebiasis. Es más frecuente en hombres con una relación de 4:1 y se va a presentar con mayor frecuencia en México, así como en países en vías de desarrollo. En México, la mortalidad va a variar de acuerdo a la zona en la que nos encontremos. En zonas urbanas va a ser únicamente del 0.2%, mientras que en zonas rurales se eleva hasta un 10.3%. En cuanto a la fisiopatología, es importante mencionar que la adquisición de esta infección va a ser por vía fecal-oral. Al llegar la entamoeba histolítica al colon, va a producir la infección primaria, dando como resultado la amebiasis. De ahí, el parásito puede viajar hasta el hígado a través de la vena porta, donde va a dañar el parénquima hepático debido a enzimas proteolíticas. El absceso hepático amebiano va a ser una lesión generalmente solitaria hasta en un 85% de los casos, la cual se va a localizar principalmente en el lóbulo derecho y cercano a la cápsula hepática. Esta localización le va a dar una predisposición para complicaciones como pleuritis, absceso pulmonar o fístula broncopulmonar en caso de afectar el lóbulo derecho o pericarditis en caso de afectar el lóbulo izquierdo. Los pacientes clínicamente se presentan con una tríada clásica que consiste en dolor en cuadrante superior derecho, hepatomegalia y fiebre. También hasta el 50 al 60% van a tener antecedente de disentería, esto por lo que comentábamos en la parte de fisiopatología de la infección primaria en colon. En cuanto a los laboratorios, se va a observar leucocitosis, así como pruebas serológicas como ELISA,
positivas para entamoeba histolítica hasta en el 90% de los pacientes. Podemos observar datos desde la radiografía convencional, la cual nos va a mostrar elevación del hemidiafragma derecho. Puede haber atelectasia del lóbulo inferior derecho, así como derrame pleural. Aquí tenemos el ejemplo de una radiografía de tórax en proyección postero-anterior, en la cual observamos cómo el hemidiafragma derecho está elevado y el ángulo costodiafragmático derecho está borrado, con una imagen radiopaca que forma el signo del menisco en relación a edema pleural derecho. La radiografía también nos puede ser útil en caso de alguna complicación como absceso pulmonar, derrame pericárdico o cavitación. Por ultrasonido lo vamos a ver como una lesión única, definida, redonda u oval que va a estar cerca de la cápsula hepática, predominantemente hipoecogénica y que pueda tener algunos septos en su interior. En este ejemplo tenemos un ultrasonido en escala de grises con transductor convexo, en el cual observamos una lesión cerca de la cápsula hepática en el lóbulo derecho del hígado, la cual es redonda, bien definida, predominantemente hipoecogénica, que alterna con unos focos ecogénicos en su interior. En este ejemplo observamos una lesión ovoide bien definida, predominantemente hipoecogénica. En este caso podemos observar la pared del absceso con mayor ecogenicidad, y a la aplicación de Doppler color vemos cómo no hay vascularidad intralesional. En tomografía se muestra como una lesión generalmente única, de bordes regulares o nodulares, que va a ser hipodensa, con una pared gruesa de hasta 15 milímetros, la cual va a presentar un realce anular completo, generando el signo de la doble diana. En esta tomografía transversal de abdomen en fase simple vemos una lesión ovoidea de bordes lobulados hipodensa en el lóbulo hepático derecho. Otra de las cosas a evaluar en los abscesos es la integridad de su pared. Por ejemplo, en esta tomografía transversal de abdomen con medio de contraste, vemos que el realce anular se ve interrumpido en el sitio donde está señalado con las flechas blancas, y vemos una colección perihepática que está marcada con el asterisco. Esto es secundario a una ruptura que tuvo el absceso. En esta imagen de una tomografía transversal de abdomen con contraste intravenoso, observamos que cerca de la cápsula hay una lesión hipodensa bien definida, ovoide, con bordes regulares, la cual presenta una pared hiperdensa que presentó reforzamiento, y asimismo vemos que está asociada con derrame pleural de ese mismo lado, en relación a un paciente con absceso hepático amibiano. En esta última imagen podemos observar una reconstrucción coronal de una tomografía de abdomen con administración de medio de contraste, la cual presenta una lesión irregular hipodensa en el lóbulo derecho, que está asociada a un engrosamiento y un reforzamiento de la pared del colon transverso. Esto en un paciente que tiene ya colitis amibiana, que dijimos que la infección primaria era el colon, y que ya tiene también un absceso hepático amibiano. Por resonancia magnética veremos al absceso hepático amibiano como una lesión hipointensa en T1 e hiperintensa en T2, la cual va a tener edema perilesional y restricción a la difusión. En este caso tenemos una resonancia magnética en adquisición coronal las imágenes superiores y transversal las inferiores. La primera está enfatizada en T1, la cual va a mostrar una lesión
hipointensa, redonda, bien definida, que está marcada con el asterisco y va a estar rodeada por una cápsula, un halo hipointenso en relación a edema perilesional. La segunda imagen en coronal es una imagen de resonancia magnética enfatizada en T2, en donde vemos que la lesión se comporta hiperintensa y vemos que tras la administración de medio de contraste, la cápsula presenta un incremento en la intensidad de señal anular completo. Posteriormente tenemos las secuencias de difusión en las que observamos que la lesión presenta una restricción debido a la viscosidad que hay dentro de la lesión. Entonces, recapitulando las principales características de cada absceso para poder diferenciarlos, recordemos que el absceso piógeno es de etiología polimicrobiana con E. coli y Klebsiella como los agentes principales. Es el más frecuente a nivel mundial y por imagen la vamos a observar como lesiones múltiples que van a confluir en una lesión más grande que se va a localizar principalmente en el lóbulo hepático derecho y que se verán por ultrasonido principalmente hipoecogénicas, aunque también se pueden ver hiperecogénicas. Por tomografía vamos a observar lesiones hipodensas confluentes con reforzamiento periférico y septal, así como el signo del racimo. Por otro lado, el absceso hepático amibiano va a estar causada por entamoeba histolítica. Este es más frecuente en México y en países en vías de desarrollo y lo vamos a observar principalmente de manera periférica cerca de la cápsula hepática. Por ultrasonido va a ser principalmente una lesión hipoecogénica única y por tomografía lo vamos a ver igualmente como una lesión única hipodensa con el signo de la doble diana. A pesar de estos datos característicos de cada absceso, hay ocasiones en las que no es posible determinar su etiología por imagen, por lo que se recurre a la gammagrafía. Por gammagrafía vamos a poder diferenciarlos debido a que el absceso piógeno presenta lesión hipercaptante a diferencia del absceso amibiano que es hipocaptante. En este caso tenemos el ejemplo de un SPECT-CT tóraco-abdominal donde se observa una captación del trazador de aproximadamente 6 centímetros de diámetro con intensa captación en la cúpula hepática, esto en relación a un paciente con un absceso piógeno. La radiología intervencionista tiene un papel importante en el drenaje percutáneo de abscesos hepáticos. Esta va a estar indicada en la mayoría de los casos de absceso piógeno, esto debido a las características que comentábamos, que es una lesión multiseptada, que es polimicrobiana y que debido a esta etiología va a ser difícil encontrar un buen antibiótico para su tratamiento, a diferencia del absceso hepático amibiano, el cual en un menos del 10% va a requerir drenaje percutáneo. Esto debido a que responden muy bien al metronidazol. Las indicaciones para drenaje van a ser que persista con los síntomas a pesar del tratamiento, que tenga datos de ruptura inminente del absceso, que esté localizado en el lóbulo hepático izquierdo, que se presente en embarazadas o en pacientes con contraindicación para la toma de metronidazol, así como complicaciones pleuropulmonares. El procedimiento puede ser guiado con ultrasonido o con tomografía. En este caso vemos un ejemplo en la imagen superior de un drenaje por medio de ultrasonido y vemos señalado con la flecha blanca el trayecto que tiene la aguja, ¿no? Lo vemos como un trayecto lineal hiperecogénico que está entrando a la lesión que es el absceso, una lesión hipoecogénica bien definida. En la imagen de abajo observamos un abordaje mediante tomografía
en donde hay una lesión hipodensa en el lóbulo hepático derecho y observamos un artefacto médico lineal que está entrando a esa lesión para drenarla, y posteriormente le están dejando ahí un drenaje. Este es el material que se drena a los pacientes que tienen abscesos, y posteriormente se deja el drenaje a derivación. Pasaremos ahora a las enfermedades parenquimatosas hepáticas y vamos a comenzar con la esteatosis. Se define como una acumulación excesiva de grasa en los hepatocitos en forma de triglicéridos. Histológicamente, debe haber infiltración de triglicéridos en más del 5% de los hepatocitos. Se considera la principal enfermedad hepática crónica en países occidentales y se va a dar principalmente en hombres. Es importante hacer la diferencia entre esteatosis simple y esteatohepatitis. En la esteatosis únicamente hay infiltración grasa en los hepatocitos y es una entidad benigna, mientras que en la esteatohepatitis, aparte de haber infiltración de grasa, hay inflamación, y es esto lo que puede provocar la progresión a fibrosis y cirrosis. La esteatosis se da en pacientes diabéticos hasta en un 50%, pacientes con obesidad del 80 al 90% y alcoholismo en un 50%. La vamos a poder dividir de acuerdo a su localización en focal, difusa o multifocal. En cuanto a la fisiopatología, se debe a un aumento en la producción, movilización o disminución de la salida de los ácidos grasos del hígado. La teoría más aceptada es la del doble impacto, que dice que el primer impacto es la resistencia a la insulina, la cual va a provocar un aumento en la lipólisis, lo cual aumenta el flujo de ácidos grasos hacia el hígado. Como segundo impacto, se da cuando estos ácidos grasos tienen una acumulación excesiva en el hígado, lo cual va a producir estrés oxidativo y toxicidad, y va a generar inflamación crónica. Alguna de las causas de la esteatosis es ingesta de alcohol, obesidad y diabetes. La mayoría de los casos son asintomáticos hasta en el 75%. Las pacientes que presentan síntomas pueden tener dolor en cuadrante superior derecho, hepatomegalia, malestar general. En cuanto a los laboratorios, van a tener leve aumento de transaminasas, así como proteína C reactiva. Por ultrasonido vamos a observar un aumento en la ecogenicidad hepática habitual, para lo cual vamos a ayudarnos comparando la ecogenicidad del hígado con respecto al vaso y con respecto a la corteza renal. Va a haber una mala delimitación de la arquitectura hepática con pérdida de la definición del diafragma. En este ejemplo tenemos un ultrasonido en escala de grises con transductor convexo, en donde se observa una marcada diferencia entre la ecogenicidad del hígado con respecto a la corteza renal. Por ultrasonido vamos a poder clasificar la esteatosis en leve, moderada y severa. El grado leve va a consistir en un aumento en la ecogenicidad hepática con estructuras vasculares bien definidas. En este ejemplo tenemos un ultrasonido en escala de grises, en donde observamos un aumento difuso de la ecogenicidad habitual del hígado con respecto a la ecogenicidad de la corteza renal. Sin embargo, podemos observar adecuadamente la pared de los vasos portales, así como el diafragma. En el grado moderado, ya va a disminuir la definición de la pared de las venas portales periféricas y el diafragma. Sin embargo, aún van a poder ser visibles, a diferencia del grado severo, en donde ya no es posible visualizar el diafragma y únicamente se van a poder ver las paredes de la vena porta central. En este ultrasonido observamos cómo la ecogenicidad del hígado está
tan aumentada que ya no podemos lograr identificar la ecogenicidad lineal del diafragma. Por tomografía vamos a observar una disminución en la densidad del parénquima hepático, lo cual puede dar la apariencia de vasos intrahepáticos hiperdensos en relación con el parénquima afectado. Es importante comparar las unidades Hounsfield del hígado con el vaso, debido a que para el diagnóstico se requiere que el hígado tenga mínimo 10 unidades menores al vaso, o que el hígado por sí solo tenga una densidad menor a 40 unidades Hounsfield. En este ejemplo tenemos una tomografía de abdomen en adquisición transversal en fase simple, en la que observamos cómo los vasos intrahepáticos se observan hiperdensos. Esto debido a que la densidad hepática está disminuida de manera difusa, tiene 15 unidades Hounsfield, a diferencia del vaso, el cual tiene 40. Entonces ya existe una diferencia mínimo de 10, con lo cual podríamos hacer el diagnóstico de esteatosis. En este otro ejemplo tenemos una tomografía transversal de abdomen con administración de medio de contraste, en la cual observamos una lesión hipodensa de bordes lobulados bien definidos, así como dos lesiones redondas bien definidas señaladas con las flechas rectas. Esto en relación a un paciente con esteatosis hepática multifocal de tipo geográfica. En la fase portal, el hígado debe tener una atenuación menor a 36 unidades Hounsfield con respecto al vaso para poder hacer el diagnóstico. Para el diagnóstico por resonancia magnética requerimos de secuencias en T1 tanto dentro como fuera de fase, las cuales nos permiten observar grasa microscópica. En la imagen superior observamos una resonancia magnética de abdomen en secuencia T1 dentro de fase, en donde realmente no se observa alguna alteración en la intensidad del parénquima hepático. Sin embargo, en la imagen inferior, que corresponde a una secuencia fuera de fase, ya se hace evidente una zona hipointensa correspondiente a infiltración grasa. En este otro ejemplo vemos una resonancia magnética de adquisición coronal en secuencia T1 fuera de fase, en donde se señala con las flechas zonas irregulares parcialmente definidas, hipointensas. Esta señal es debido a que hay ya infiltración grasa, en este caso de distribución perivascular. Otra secuencia que también nos ayuda para este diagnóstico es la secuencia STIR, que nos va a saturar la grasa y nos va a demostrar las zonas de infiltración como zonas de baja señal. Pasaremos ahora al último tema, que es cirrosis. Se define como una alteración de la arquitectura del hígado que va a ocasionar fibrosis y nódulos de regeneración. En cuanto a la epidemiología, es más frecuente en hombres que en mujeres y va a ocupar el 7º lugar como causa de mortalidad global. En nuestro país la causa más común es el consumo de alcohol, mientras que en Estados Unidos es la esteatosis hepática. Otras causas también pueden ser consumo crónico de medicamentos o autoinmune. En un estudio que se realizó sobre la etiología de la cirrosis, se encontró que en México, en 1993, la esteatosis causaba cirrosis en un 14%. Sin embargo, en el 2021, este porcentaje aumentó hasta el 36%, lo cual podría predecir que en un futuro sea la esteatosis la principal causa de cirrosis en nuestro país. Se debe a una inflamación crónica persistente que va a generar una fibrosis igualmente crónica y la producción de nódulos de regeneración que va a provocar un deterioro circulatorio. Los nódulos de regeneración van a estar compuestos de hepatocitos benignos como respuesta a la inflamación y fibrosis crónica. A diferencia de los nódulos displásicos, que van a ser igualmente hepatocitos, pero ya con datos de displasia
y que pueden ser el origen de un carcinoma hepatocelular. Generalmente estos nódulos displásicos van a medir más de 10 milímetros. Va a tener varias manifestaciones clínicas, entre ellas la ginecomastia, atrofia testicular y encefalopatía. La escala de Child-Pugh se utiliza para clasificar a los pacientes y dar un pronóstico de supervivencia a cada uno de ellos. Los datos por ultrasonido los vamos a encontrar como en este ejemplo de un ultrasonido en escala de grises, en donde observamos un parénquima hepático disminuido de tamaño. Hay una atrofia del lóbulo izquierdo señalado con la flecha hueca, así como un lóbulo caudado hipertrófico señalado con las flechas rectas, lo cual es característico de la cirrosis. En este segundo ejemplo vemos una importante disminución del volumen del parénquima hepático, el cual tiene bordes nodulares y está rodeado por líquido de ascitis. Por tomografía vamos a observar el hígado con bordes nodulares, disminuido de volumen y con hipertrofia del lóbulo caudado. Para diferenciar los nódulos de regeneración de los displásicos, vamos a requerir el medio de contraste. Los nódulos de regeneración van a ser hiperdensos en fase simple y en fase contrastada, como es el ejemplo de esta tomografía transversal de abdomen. En fase arterial, estos nódulos se van a hacer isodensos al parénquima y es por eso que se dice que desaparecen. A diferencia de los nódulos displásicos, los cuales en fase simple igualmente van a ser hiperdensos. Sin embargo, en la fase arterial, como es el ejemplo de esta tomografía de abdomen en fase arterial, donde observamos múltiples lesiones nodulares distribuidas de manera difusa en un hígado disminuido de volumen. Estas lesiones nodulares presentan un realce nodular homogéneo y conforme va pasando el tiempo en una fase portal, estos nódulos se hacen isodensos al parénquima. Entonces, de esa forma podemos diferenciar un nódulo de regeneración de uno displásico. La tomografía también nos va a ayudar a establecer la relación del lóbulo caudado con el lóbulo derecho hepático, para lo cual vamos a trazar tres líneas. La primera será una vertical lateral a la bifurcación de la vena porta. La segunda es una vertical en el borde medial del lóbulo caudado y la tercera una perpendicular a las anteriores a una distancia media entre la vena porta y la vena caudada inferior. Una vez terminado de trazar estas líneas, vamos a poder determinar el diámetro del lóbulo derecho representado con la flecha azul y el caudado con la flecha amarilla. Si la relación da un resultado mayor de 0.65, podemos hacer el diagnóstico de cirrosis. En este ejemplo, la relación dio un resultado de 1.5, lo cual hace el diagnóstico. También se puede hacer un score de fibrosis. Una vez que ya hicimos la relación del lóbulo caudado con el lóbulo derecho, ahora vamos a medir el diámetro de las venas suprahepáticas y vamos a sumar estos diámetros. Posteriormente los vamos a dividir con el resultado que sacamos de la relación del lóbulo caudado con el lóbulo derecho, y si este resultado nos da menor a 20, podemos hacer el diagnóstico de cirrosis. La resonancia magnética va a ser útil para diferenciar nódulos de regeneración de nódulos displásicos. Los nódulos de regeneración se van a observar hipointensos en T1 y en T2, a diferencia de los displásicos, los cuales van a ser hiperintensos en T1 e hipointensos en T2. En esta imagen de resonancia magnética enfatizada en T2 observamos la superficie hepática nodular con hipertrofia del lóbulo caudado señalado con el asterisco, así como abundante líquido de ascitis. En esta secuencia, en T1 con contraste y supresión grasa,
observamos un parénquima hepático heterogéneo debido a nódulos de regeneración señalados con las flechas blancas, los cuales no presentaron incremento en su señal. Actualmente se considera a la elastografía por resonancia magnética como el método no invasivo más preciso para la detección y estadificación de la fibrosis hepática, el cual nos va a arrojar un elastograma, que es un mapa de colores, el cual nos va a permitir determinar la elasticidad de alguna parte en específica del parénquima. En este ejemplo vemos el mapa de colores en el cual se muestra que las zonas con colores cálidos tienen mayor cantidad de fibrosis a diferencia de las zonas con colores fríos. La evaluación cualitativa de la elasticidad en kilopascales nos va a ayudar a clasificar los grados de fibrosis, en el cual un resultado de elasticidad mayor a 5 kilopascales va a corresponder a un diagnóstico de cirrosis hepática. La hipertensión portal se define como una presión venosa portal mayor a 5 milímetros de mercurio y va a ser clínicamente significativa cuando es mayor a 10 milímetros de mercurio. Es aquí cuando comienzan las complicaciones vasculares. La hipertensión portal se va a desarrollar debido a un aumento en la resistencia vascular de la vena porta, lo cual va a generar un flujo retrógrado hacia la vena esplénica y mesentérica superior. Para tratar de evitar esto y compensarlo, se crea una circulación colateral con el fin de que el sistema venoso no tenga que pasar por esta zona de alta presión. Las causas de hipertensión portal se pueden dividir en prehepáticas, hepáticas y posthepáticas. Sin embargo, la más frecuente es la que es secundaria a cirrosis. En cuanto al cuadro clínico, los datos de hipertensión portal van a ser hepatoesplenomegalia, ascitis, cabeza de medusa, varices esofágicas que pueden tener sangrado y encefalopatía hepática. Los datos por ultrasonido van a ser dilatación de la vena porta, como lo vemos en el ejemplo de la imagen de la izquierda, en donde ésta tiene un diámetro de 1.9 centímetros. También podemos encontrar flujo hepatofugo, como en la imagen de la derecha, en donde se está aplicando Doppler color a una imagen de ultrasonido hepático, el cual muestra un flujo hepatofugo representado en color azul. Podemos encontrar también engrosamiento de la vesícula biliar, esplenomegalia y colaterales, como estamos viendo en este caso, en donde es un ultrasonido de el vaso, en donde observamos a nivel del hilio, con aplicación de Doppler color, múltiples vasos dilatados tortuosos en relación a vasos colaterales. En este ejemplo estamos viendo un ultrasonido en escala de grises con aplicación de Doppler color, en el cual observamos con el asterisco el líquido de ascitis y la repermeabilización de la vena umbilical señalada con la flecha. A la exploración espectral podemos ver un aumento en el índice de resistencia de la arteria hepática, así como un aumento del diámetro menor al 20% a la inspiración del paciente. En cuanto a la velocidad portal, vamos a ver que está disminuida con una velocidad menor a 15 centímetros sobre segundo, como lo estamos observando en este ejemplo de un ultrasonido con aplicación de Doppler espectral en la vena porta, en el cual vemos que su velocidad máxima es de 14.6 en un paciente con hipertensión portal. Por medio de tomografía vamos a poder observar igualmente la dilatación de la vena porta, esplenomegalia, ascitis. En este ejemplo tenemos una reconstrucción coronal de una tomografía contrastada, en la cual observamos a nivel del esófago distal un conjunto de vasos tortuosos en relación a varices esofágicas. En esta tomografía transversal de abdomen en fase arterial observamos que hay paso del medio de contraste a través de la vena umbilical, esto en relación a su repermeabilización, así como datos de ascitis. En esta imagen transversal de tomografía
con medio de contraste en fase venosa podemos observar múltiples trayectos vasculares tortuosos en esófago distal en relación a varices esofágicas. Como conclusiones, es importante conocer los patrones de las enfermedades infecciosas hepáticas para poder brindar una orientación adecuada e instaurar un tratamiento específico. El reconocer la esteatosis hepática, así como su gravedad, es de gran importancia para favorecer el tratamiento temprano y evitar futuras complicaciones como la cirrosis hepática. Esta es la bibliografía consultada para la plática y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.